Las tecnologías que ocupamos a diario emplean diversos materiales con propiedades necesarias para poder cumplir satisfactoriamente con su función. No siempre se encuentran materiales con las propiedades necesarias para cierta aplicación, es por ello que se emplean tratamientos mediante los cuales se manipulan las propiedades del material. Existen diversos tipos de tratamientos: térmicos, electroquímicos, termoquímicos, tratamientos mecánicos, entre otros. El tratamiento que estudiaremos es el cobreado de metales mediante electroquímica, específicamente empleando una celda electrolítica. De manera concisa, el cobreado de metales es un tratamiento electrolítico mediante el cual se cubre con cobre la superficie de una pieza. El cobreado se utiliza como acabado final y también como etapa intermedia en el desarrollo de otros procesos de recubrimiento metálico como niquelado, cromado, dorado, plateado, bronceado y latonado. El cobreado es un procedimiento electroquímico basado en la celda electrolítica, que es aquel dispositivo por medio del cual es posible generar una reacción química por el suministro de una corriente eléctrica. Algunas aplicaciones prácticas de ella son los electrodepósitos, chapeado de oro, plateado, cobrizado o cobreado, cromado, anodizado, entre otras. En su forma sencilla está constituida por un recipiente que por lo menos contará con un electrolito y dos electrodos, uno negativo y otro positivo llamado ánodo y cátodo respectivamente, así como conductores eléctricos externos y una fuente de corriente directa. En este caso, el ácido muriático o ácido clorhídrico funde como electrolito. El proceso consiste en preparar una solución al 50% en volumen de agua destilada con ácido muriático, asegurándonos de revolver bien la solución. Posteriormente, la pieza de cobre se conecta al polo positivo de la fuente de alimentación, que actuará como ánodo, y al polo negativo la pieza a cobrear, que será el cátodo. Podemos observar que de inmediato comienza a reaccionar, presentándose un intenso burbujeo alrededor de la pieza a cobrear. El ánodo, es decir, el cobre, se comienza a oxidar, cediendo electrones e iones de cobre. Por el otro lado tenemos al cátodo, que se está reduciendo, es decir, recibe electrones y los iones de cobre, reacción provocada por la aplicación de corriente eléctrica al circuito, siendo el electrolito quien hace posible la reacción, pues compone la solución que conduce la corriente de ánodo a cátodo. El cobreado se lleva a cabo tanto para embellecer y proteger piezas de metales menos nobles y por ende más propensos a la oxidación, como para niquelar o cromar objetos de hierro o de acero que directamente sobre su propia superficie no admiten el niquelado ni el cromado. El recubrimiento de cobre sirve en este caso de asiento de la definitiva y externa capa de níquel o cromo. La industria automovilística se vale de esta técnica para fabricar infinidad de piezas que a su gran resistencia deben unir su belleza y brillo exterior, como tiradores de las puertas, alzacristales, montantes y guías, etc. Uno de los aspectos por los que es más apreciado el cobre es por su utilidad como conductor, tanto de electricidad como de calor. Además no tiene magnetismo,
lo que lo hace especialmente útil en rubros como la relojería, construcción eléctrica y electrónica, dragados de minas, entre otros. Sector industrial. El cobreado puede solicitarse como acabado o como base para un baño posterior de otro metal. Como acabado, el cobre se suele aplicar por ser un gran conductor en piezas que posteriormente van a ser soldadas. No obstante, su principal aplicación es como base para un baño posterior de níquel o cromo en objetos que precisan de una especial protección y resistencia. Sector decorativo. Se puede aplicar como base de otro recubrimiento y como acabado. Como base, su finalidad es la misma que en el sector industrial. Así, antes de niquelar o cromar un objeto, se aplica sobre él un baño de cobre, a fin de aumentar su dureza y su protección frente a la oxidación y la corrosión, especialmente cuando las piezas van a estar situadas en ambientes húmedos. Además, sus propiedades conductivas permiten obtener acabados más lustrosos y uniformes. Por su color, este metal es el ideal en la restauración de objetos antiguos y envejecidos. El cobreado es interesante al igual que su funcionamiento y la forma en la que se aplica y se consigue dicho recubrimiento. Cabe mencionar que al aplicar reacciones químicas para conseguir diferentes propiedades en los materiales, en este caso los metales, es una de las actividades más utilizadas a nivel industrial. Por lo tanto, es un proceso conveniente para conseguir características en nuestro material para su aplicación.